Para el FAMSI es muy importante que sean los propios haitianos quienes decidan cuáles son sus necesidades. De ahí que las reuniones con los líderes comunales se hayan convertido en una tarea imprescindible antes de llevar a cabo cualquier proyecto. José Luis Pelayo, técnico de la Oficina de Cooperación de la Diputación de Sevilla, ha recorrido muchas áreas rurales de Haití para identificar y acordar con sus habitantes cuáles son las principales necesidades. Es un tipo de cooperación que te permite una relación muy fluida a nivel no de las autoridades centrales ni gubernamentales, sino de las entidades locales. Entonces nos reunimos con los CASE, que son las autoridades locales aquí, con los líderes campesinos y con las mujeres, que es un colectivo importante. Y ellos nos marcan un poco la pauta de las cosas que tenemos que realizar. Y ahí es tan sencillo como obtener la autorización de ellos e inmediatamente ponernos a trabajar. Pendant longtemps, la population de cette zone ont fait l'école buissonnière. Ça veut dire les enfants de cette zone n'ont pas pris le chemin de l'école. Et vous pouvez constater vous-même que la majorité de cette population vit dans une situation très pénible. Ils sont très pauvres, pour ne pas dire malheureux, parce qu'ils n'ont pas pris le chemin de l'école. Para constatar la realidad de esta pobreza, acompañamos a Magdalá al salir de la escuela. En esta pequeña choza vive con sus padres y su hermano. Su madre, Gusamén, se encarga de las labores del hogar, mientras que San Marc, el padre, trabaja en el campo como jornalero. Las entradas económicas en el hogar son escasas e irregulares, dependiendo de las cosechas. De media apenas ganan 60 euros al mes. Con eso tienen que sobrevivir y son demasiados los días con el estómago vacío. Para la elaboración de este reportaje pedimos a Gusamén que coja agua del pozo. Nos sorprende descubrir que no quiere beber. Ella nos explica que con el estómago vacío el agua sería perjudicial para su salud. Mayor es nuestro estupor cuando advertimos que el pequeño Alner lleva 24 horas sin beber. Debido a una infección, no va a la escuela y lleva un día sin comer. Por eso, y a pesar del intenso calor, no le dan agua. Es una prueba más de que la miseria y la ignorancia van juntas de la mano. No en vano, el miedo al agua se ha convertido en una realidad para un país que vive una epidemia de cólera que ya ha matado a más de 4.500 personas. Centro de tratamiento de cólera de la ONG Médicos del Mundo en el municipio de Petit Goâve. Este es uno de los hospitales de campaña que la ayuda humanitaria internacional ha levantado en Haití para hacer frente a la epidemia de cólera desatada en octubre. En estas tiendas, con capacidad para 50 pacientes, se encuentran ingresados los casos más graves de este centro. El cólera es una enfermedad producida por una bacteria que se transmite por la ingestión de agua o de productos contaminados por esa bacteria y provoca una diarrea abundante y vómitos que provocan una gran deshidratación en el paciente. Por tanto, el tratamiento se basa en hidratar al paciente que se está deshidratando debido a esos vómitos y a esa diarrea. En principio parece muy sencillo porque es solo hidratar al paciente, pero es bastante más complejo, ¿no?, en un país como este, con un sistema sanitario tan deteriorado. Javier Arcos es el coordinador de Médicos del Mundo en Haití en la lucha contra el cólera. Julia González Gozalves es médico de familia y lleva la parte médica del centro. Aquí el personal médico extranjero es español, pero a través de un convenio con el Ministerio de Salud de Haití se trabaja con profesionales haitianos. Son muy buenos profesionales, son ellos los que llevan el centro. Nosotros hacemos más una parte de supervisión y de gestión, pero bueno, ellos han sido los que han llevado desde el principio esto y bueno, y a la muestra están los resultados, ¿no?, que tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de todo el país. Ça va? Du Val-Wesner. Il est arrivé ce matin à 8h30. Okay. Il est venu sur le plan A. Il a vomi 2 fois, une seule diarrhée. Ah. Le pli est normal, ouvert bouchon, filez l'angon, file. D'accord. Très bien.
Pues todos los pacientes que van a llegar al centro por diarrea o por vómito van a ser triados allí, lo tría una enfermera que está entrenada especialmente para eso, hacen su labor estupendamente y allí se van a quedar bajo la vigilancia de esa enfermera los planes con deshidratación leve o moderada. Los planes con deshidratación grave ya entran dentro de la tienda donde les vigila un médico y una o dos enfermeras en función del turno. Si le patient a ses yeux enfoncés, la bouche sèche, et puis le pouls est faible, ou bien il y a des signes du pli cutané, c'est un plan C dans l'attente. Aquí se siguen unas escrupulosas medidas higiénicas para evitar el contagio. Para acceder a la zona en la que se encuentran los pacientes hay que pisar estas alfombrillas bañadas en cloro para desinfectar el calzado. Se usa agua con cloro para desinfectar los suelos, para desinfectar los pacientes que llegan con cólera, para desinfectar las heces, los vómitos. Por tanto, son igual de importantes la parte sanitaria, digamos médicos y enfermeras que tratan directamente al paciente, como la parte de higiene que intenta que esa bacteria se erradique en el propio centro y que no sea un foco de infección. Además de la acción médica directa, es importante la parte de sensibilización. El 98% de los pacientes consiguen el alta, los más graves, en un par de semanas. Pero es importante que al volver a sus casas transmitan unas pautas higiénicas básicas. En ese sentido es muy importante el trabajo de sensibilización que se hace tanto con los pacientes como con las familias que llegan, donde se les explica qué es la enfermedad, cómo se transmite y sobre todo qué pueden hacer para evitarla y para no tener que volver a infectar, ¿no? Y volver a un centro como este. El cólera se puede decir que es una enfermedad social y por tanto un país como este, ¿no? con tanta inestabilidad, con tal deterioro de las infraestructuras, de la higiene, del saneamiento, hombre, ser optimista es difícil, ¿no? Está claro que aquí el cólera va a durar mucho más tiempo que en otros países. De hecho, se teme que se convierta en un problema endémico y no epidémico, ¿no? Endémico es que haya cólera de manera constante. Va a ser complicado, ¿no? Erradicar el cólera aquí. Nos tenemos que acostumbrar a estar mucho tiempo aquí trabajando en cólera, desde luego. Desgraciadamente, el acceso a la atención sanitaria en el país es muy deficiente. En este otro hospital, dañado por el seísmo, la realidad es bien distinta. Los pacientes apenas reciben una atención médica de calidad, lo que origina enfado y resignación. Aquí no hay nada. Fui a Ganguán, que devuélveme aquí otra vez. Mira, con su papel en mi bolsillo, haciendo radiografía por la cintura mía, no hay nada. De ahí que el FAMSI, en colaboración con la Agencia de Cooperación Extremeña, haya aprobado la remodelación de este pabellón del Hospital de Notre-Dame, en Petit-Goâve, una de las poblaciones junto a Puerto Príncipe más afectadas por el terremoto y donde la muerte también ha hecho acto de presencia. Uno de los grandes problemas de Haití es la gran carencia en infraestructuras viarias. Más allá de Puerto Príncipe y de las dos carreteras nacionales que cruzan de norte a sur y de este a oeste el país, resulta difícil la comunicación terrestre. En cuanto llueve y suben los cauces de los ríos, son muchas las poblaciones rurales que rozan el completo aislamiento. Este es el caso de la localidad rural de Font-de-Blanc. Hoy, gracias a la construcción de este puente, el FAMSI ha permitido conectar las dos partes del municipio, que durante la estación de las lluvias se veía dividida por el cauce de este arroyo, seco en esta época del año. Viate di en pile pour nous. Ça que te causité dit parce qu'elle te la boue, te gen poussière. Le de l'eau a venu terrible. Tout tremblé vini ou pas ka camber. C'était terrible en pile pour nous. Pour li bon pour les que maman a mené ti moun yo l'école. Les la pli tomber qu'on y a la ti moun yo ka traverser pour y aller. Qu'on y a pont bon toujours dès que maman pas besoin pour chercher ti moun yo kan traverser pour y aller pour yo venir jeune maman yo. Pero además Font-de-Blanc es un foco importante para los pequeños comerciantes de la comarca. Del mercadeo viven cientos de familias que recorren diariamente decenas de kilómetros para vender sus productos. Hace 9 años se comenzó a construir un mercado para dar cobijo a estos comerciantes. La falta de financiación por parte del gobierno haitiano dejó el proyecto en saco roto. Ahora el FAMSI ha retomado y mejorado el antiguo proyecto. L'objectif, c'est d'offrir au peuple de Font-de-Blanc un marché moderne, comparable
un marché au Canada et en France et n'importe où dans le monde. L'objectif, c'est ça. Le grand avantage, c'est que les marchands, à la fin de la journée du marché, ils ne vont pas repartir avec les marchandises. Donc, les marchandises vont rester à l'intérieur du marché. Que es una zona que tiene un mercado agrícola tradicional extraordinario, que es un foco económico importantísimo. Y entonces ellos querían potenciar ese mercado tradicional que acuden de todas las comarcas de alrededor. Proyectos como estos ponen en valor las ventajas de la cooperación descentralizada, esa que en este caso, procedente de los municipios andaluces, lleva a cabo sus acciones sin necesidad de contactar con los gobiernos de los países receptores de la ayuda. Il faut qu'il y ait une décentralisation, alors une décentralisation et la déconcentration. Mais l'État haïtien, alors les biens de l'État concentrent seulement à Port-au-Prince. Les sections communales n'arrivent pas à bénéficier. En Haití ya hay quien piensa que el desarrollo será posible mediante el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Una sociedad que ansía recuperar la dignidad que demostró poseer hace más de 200 años, cuando los esclavos se rebelaron a los franceses para crear en 1803 la primera república negra de la historia. No cabe duda que es un país que tiene una situación dificilísima, que hay casos de violencia, sin duda, que se habla de que hay violaciones, de que hay atracos, de que hay secuestros, sin duda, pero eso es la anécdota. La generalidad, cuando uno está aquí inmerso en el país, se ve que lo que hay es millones de personas luchando día a día por sacar a sus hijos adelante, y nosotros tenemos muy claro que eso que es la anécdota, eso que es violencia, eso que es inestabilidad política, a nosotros no nos va a parar de hacer nuestro trabajo aquí. Mientras, los haitianos deberán confiar en que las urnas sean capaces de escoger a un gobierno convencido de que Haití no puede seguir siendo el país de la resignación.